partir de la sugerencia nacional en cuanto a atender la guía para el Consejo Técnico en esta zona escolar 59, le dimos mucha importancia a la observación entre pares y fue una experiencia que tuvo magníficos resultados. Sabemos que es el inicio de algo que tiene que consolidarse y que tiene que ayudarnos a poder hacer una autoevaluación, a dar seguimiento a las oportunidades de la mejora de la práctica docente y de cómo los directivos, los asesores, los supervisores podemos acompañar y asesorar a los colectivos docentes. Aquí les presentamos los resultados de esa práctica, de esa estrategia que vimos en la sexta sesión del Consejo Escolar de la zona 059. Para llevar a cabo la actividad de observación entre pares, tuvimos la oportunidad de organizarnos previamente con los directores y ellos con los colectivos de sus escuelas, para que de esa manera entre pares, un colectivo y otro colectivo de una escuela que tuvieran afinidad de contexto, de situaciones que nos permitieran que ese aprendizaje pudiera ser efectivo, lo organizamos con los directores previamente a la sesión y eso nos ayudó mucho a tener eficacia en esta manera de organizarnos. Aquí les presentamos cómo fue que lo hicimos. ¿Por qué es importante que los maestros se observen entre ellos mismos? Es decir, ¿por qué es importante la observación entre pares? Bueno, es importante porque los docentes, mejor que nadie, saben cuál es la problemática que enfrentan en el aula y también cuál sería la mejor manera de abatir dicha problemática. Es decir, la observación entre pares no tiene por finalidad el juzgar al maestro que está siendo observado, sino poder apoyarle mediante orientaciones, mediante experiencias que como maestro frente al grupo le podemos proporcionar, de tal suerte que esta observación entre pares se convierta en un intercambio de ideas en donde aprende tanto el que está observando como el que está siendo observado. Este intercambio, acompañado de esas experiencias, va a permitir que la práctica docente sea mejor y por ende el desempeño de los alumnos y el aprovechamiento de ellos en la clase, pues mejor. Para poder valorar el impacto de las acciones que hemos realizado con directores y con profesores de nuestra zona escolar, decidimos implementar un instrumento de seguimiento que nos permitiera poder realizar una especie de balance al final de toda esta experiencia. Este instrumento, que básicamente es una encuesta que aplicamos a los docentes en cada una de las sedes, estaba seccionada en 3 partes. La primera de ellas tenía la intención de valorar cómo fue la organización de toda esta experiencia entre directores y docentes. La segunda parte tenía la intención de valorar el desarrollo mismo de la observación de la clase y la última parte, bueno, algo así como valorar el impacto posterior a la observación. Entonces vamos a ir analizando cada una de esas 3 partes. Antes de la sexta sesión de Consejo Técnico y derivado de la experiencia del encuentro de escuelas anterior, los mismos docentes solicitaron que se hicieran algunas adecuaciones para el siguiente encuentro de escuelas. Esto es, ellos propusieron que querían un espacio más definido para compartir estrategias exitosas, de tal suerte que, como acuerdo de Consejo Técnico, se tomó el que hubiera un espacio en la reunión de Consejo Técnico del encuentro entre escuelas para que los maestros pudieran compartir sus experiencias exitosas que han sido parte de su ruta de mejora. Cuando sale la guía para la sexta sesión, nos damos cuenta que únicamente considera la observación de una clase, pero los directores
solicitaron que se respetara el acuerdo de tener un espacio para intercambiar las experiencias exitosas que habían estado poniendo en práctica en sus escuelas. De esta manera es que se toma la decisión de hacer reuniones previas con los directores para preparar ese encuentro de escuelas y que poder optimizar el tiempo en el que los maestros debieran utilizar para preparar la retroalimentación de sus pares. De esta manera, bueno, se convoca a reunión del Consejo Técnico de Zona extraordinaria y se empieza a preparar lo que sería el antes, el durante y el después de la observación de la clase. Se toman en cuenta los documentos que la misma Secretaría nos compartió y ellos a su vez los promueven con sus docentes en horarios en los que no se afectara el servicio educativo, pero que sí les permitiera saber cuál iba a ser el papel de cada quien en esta observación, ¿no? ¿Qué iba a ser el director, qué iba a ser el docente, qué le correspondía a los padres de familia, qué le correspondía al observador, qué le correspondía al observado, de tal suerte que cuando llegaran a esta reunión todos tuvieran mucha claridad sobre lo que cada quien debía de hacer y cómo debían hacer. Como acabamos de escuchar, se hicieron las reuniones con los directores y queríamos valorar el impacto de estas acciones con ellos. La mejor forma de saber si tuvieron resultados concretos o no es saber si se analizaron de manera previa con los docentes los materiales que se van a utilizar durante la observación. Es decir, lo que planeamos es que el día de la observación los docentes ya llegaran con conocimiento de lo que tenían que hacer y cómo lo iban a desarrollar. Ya tenían que tener listos cuáles iban a ser sus instrumentos de observación y también tenían que tener conciencia sobre los acuerdos que son indispensables para que se desarrollara la actividad de la mejor manera posible. Hicimos dos preguntas al respecto. La primera de ellas es si se analizaron de manera previa los textos para realizar la actividad de observación y observamos cómo el 91% de los docentes contestan de manera afirmativa. La segunda pregunta tiene que ver con si fue suficiente dicha información y si llegaron a los acuerdos a los que se tenían que llegar. También vemos resultados positivos aquí del 84%. Tenemos un pequeño porcentaje de docentes que dicen que dicha reunión no se llevó a cabo, pero en realidad no es que no se haya llevado a cabo, sino que algunos docentes no pudieron estar presentes en la reunión a la que convocó el director por distintos motivos. Bien, pues creo que la experiencia de este encuentro de escuelas, que ya viene siendo el cuarto encuentro de escuelas que llevamos a cabo en la zona, fue muy enriquecedor, tuvieron resultados muy positivos. Creo que a lo largo de estos encuentros de escuelas hemos ido superando algunas dificultades y la más rescatable es que la mayoría de los docentes, por no decir que todos los docentes, se comprometieron a fondo con este trabajo. Los vimos ser súper puntuales, estar mucho antes de la hora para permitir que exactamente a la hora de inicio de la jornada se empezara la observación de clases. Si tengo 8, ¿cuánto me falta para 10? 2. Si yo te digo, tengo 10, ¿cuánto me falta para 15? Bien, las preguntas que tenían que ver con el momento en el que se desarrolla la observación fueron 4. La primera de ellas explora si en el momento de la observación las condiciones eran las propicias, las adecuadas. Y bueno, también podemos ver cómo el 91% de los docentes está de acuerdo en que, considerando el contexto, bueno, todas las sesiones se llevaron a cabo en las mejores condiciones posibles. Aquellas que no tienen que ver con cuestiones climatológicas, con las condiciones de los salones, por ejemplo, no sé, el calor excesivo, el techo de lámina, pero ninguna de estas respuestas negativas
tiene que ver específicamente con una actitud negativa, salvo en un caso. Pero podemos estar complacidos en ese segmento porque pues, la gran mayoría estuvo de acuerdo en que se desarrolló de manera adecuada. Una matrícula bastante elevada. Tenemos, las condiciones de la escuela son malas, ¿por qué? Porque los salones están muy calurosos, no están adaptados. Cada salón tiene 3, 4 ventiladores, tenemos el techo de lámina de zinc, de esa que no es lámina, que se calienta mucho. A las 3 de la tarde los niños se sienten desesperados porque no soportan el calor. ¿Cuál es la temperatura normal aquí? Híjole, pues yo creo que pues rebasamos los 40 grados. La segunda pregunta es si durante la observación se respetaron los acuerdos a los que se habían llegado para poder desarrollar este ejercicio. Y tenemos que el 83% de los docentes afirma que los acuerdos preestablecidos se cumplieron. El 17% que dice que los acuerdos no se cumplieron tiene distintas razones o distintas experiencias que se fueron suscitando. Algunos casos aislados donde algún maestro llegó tarde, porque como escuchamos hace un momento, en la generalidad todos los maestros cumplieron, llegando hasta con 30 minutos de anticipación a las sedes. Sin embargo, uno que otro maestro, bueno, se quedó un poco rezagado, llegaron tarde, algunos no pudieron entrar al salón. En el caso de una maestra que llegó tarde, entró al salón e interrumpió la clase, pero hasta ahí, vamos, no creemos que sea significativo. Estamos pensando que en el logro de acuerdos todavía estamos con un nivel favorable, no hay en este sentido áreas de oportunidad, salvo algunos casos, ¿no? muy pequeños. La siguiente pregunta es si se percibió de manera clara la problemática de la que el docente estaba tratando de abatir. Este fue un acuerdo que en la mayoría no se cumplió, no se llevó a cabo, porque el 60% de los docentes que fueron observados simplemente desarrollaron la clase o el tema que correspondía para ese día. No desarrollaron un tema que les estuviera siendo problemático como delicado. Y la última pregunta es si se cumplió con el acuerdo de realizar una clase como se realizaría de manera cotidiana. También es un acuerdo que sí se cumplió. Pudimos observar a los maestros que desarrollaron sus clases pues de una manera cotidiana, no hicieron algo aparte o especial con la cual los niños se sintieran desubicados. Se notó que las clases pues fueron lo más sincero que se pudo, se desarrolló con toda normalidad. La retroalimentación que hicieron a sus compañeros fue muy puntual, muy concreta, muy práctica y sobre todo en un marco de respeto y de empatía para los compañeros que habían sido observados. Posteriormente, las reuniones de retroalimentación tuvieron que ver mucho con los puntos que se identificaron como las áreas de mejora. Las recomendaciones que les hicieron a los docentes en las reuniones de retroalimentación fueron muy puntuales y tuvieron que ver más que nada con la manera en la que están retroalimentando a los niños, con el uso de los materiales, con el inicio y cierre de las secuencias didácticas y también con la manera en la que involucran a todos los alumnos de la clase para que participen y para que ninguno de ellos se quede rezagado. Van a predisponer en los cuentos o en la actividad que usted dice, que era con base a la imagen, tú realizas el cuento. Entonces le comentaba a los compañeros que ya no llegué yo a escuchar si realmente ellos escribieron el cuento con base a la imagen, es decir, a los que dice la Sirenita o Blancanieves escribieron ese cuento y ya no escuché, solamente escuché uno que mencionaba la maestra Carla también de un niño, creo que fue el que le tocó el bosque, si mal no estoy. La bruja. Bueno, el bosque él lo relacionó con la bruja. Ajá, pues. Bueno, es un cuento, el niño realmente lo creó, o sea, él lo diseñó y los que les tocó la imagen de Blancanieves y Sirenita, ellos pues realmente nada más transcribieron el cuento. Entonces en ese caso decían que lo que se consideraba era que a lo mejor no se predispusiera
al niño con la imagen, porque pues ellos también relacionaban, también hacían mención que durante la indicación de que escribieran los 3 títulos, muchos ponían los cuentos por la imagen que llegaban a visualizar desde el inicio de la actividad. Pues a lo mejor, yo sé que no es fácil porque estás con los niños y en el momento de pegar, pues ya se dispersan y ya no tienes la atención al momento, ¿no? Yo sí lo percibo así, pero también tienen razón en el aspecto de que a lo mejor esas imágenes pueden hacer que el niño pues ya esté predispuesto a lo que va a hacer, simplemente en esa situación pues. En cuanto a los acuerdos que tomaron para continuar con la observación entre pares, nosotros nos sentimos muy satisfechos porque verdaderamente creemos que los maestros encontraron algo útil en este estilo, en esta forma, en esta herramienta, entre observarse como compañeros, y lo aceptaron de muy buena manera. Es más, ellos mismos propusieron que no fuera el único ejercicio que tuviera que ver con la observación entre pares, de tal suerte que se organizaron junto con su director para continuarse observando el resto del ciclo escolar. Posterior a la observación hubo un momento de retroalimentación, como escuchamos hace un momento. En todas las sedes, en todos los grupos que se observaron hubo este espacio de retroalimentación y eso creemos que es algo muy positivo. Se hicieron aportaciones al docente en estas reuniones, algunas de estas fueron muy precisas. Por ejemplo, como observamos también en las otras gráficas, tenemos áreas de oportunidad en cuanto a las secuencias didácticas, pues los maestros que observamos, algunos de ellos hacen el inicio de sus clases, pero no así el cierre, o viceversa, o no en ninguna de las dos. Entonces es un área de oportunidad que es importante recalcar. También vimos profesores en esas áreas de oportunidad donde los maestros monopolizan el uso de la palabra y entonces las recomendaciones también van en ese sentido. Los monitoreos o la evaluación formativa es un punto que también salió continuamente durante las recomendaciones que los profesores le hacen al maestro observado. Eso sería la coevaluación, la evaluación, ¿sale? La autoevaluación, ¿no? ¿Cómo estuvieron ustedes hoy? ¿Aprendieron algo? ¿Dónde lo van a aplicar? Y eso, maestro, ya con eso ya tienen la plaza. Felicidades, maestra. Se les preguntó también a los maestros si consideran que las aportaciones realizadas contribuyen a mejorar la práctica docente. El 89% de los maestros respondió que sí, por distintas razones, porque son cuestiones prácticas, porque son cuestiones muy puntuales, porque la actitud en la que se da este ambiente de retroalimentación pues fue el más idóneo. Es decir, en la mayoría de los casos, tanto observadores como observados tuvieron una actitud muy abierta hacia este ejercicio. En los concentrados de los guiones de observación, una vez graficados, podemos observar cómo en el aspecto sobre cómo aborda el docente el contenido, podemos ver cómo en los indicadores, en la mayoría de ellos, tenemos una presencia superior, ¿no?, de los indicadores, es decir, los maestros en su mayoría cumplen con cada uno de estos indicadores. El segundo indicador que nos está preguntando si propone situaciones didácticas que favorecen el aprendizaje, en la mayoría de los casos los docentes observadores hacían especial hincapié en que sí había secuencia de actividades, pero el inicio tal vez pudiera ser mejor, o tal vez el inicio que observamos de las sesiones eran un poco pobres, y en la gran mayoría de los casos no había cierre de la sesión. Entonces, si bien había una secuencia didáctica, creo que son los puntos en los que se puede mejorar. En general, muchos profesores no hicieron cierre y tampoco hicieron alguna actividad para cerciorarse de que los alumnos estaban aprendiendo. Entonces, ese es un punto que hay que mejorar en nuestra zona. El tercer aspecto es cómo interactúa con los alumnos y crea ambientes propicios al aprendizaje. Bueno, aquí pudimos observar cómo la mayoría de los docentes son los que siempre llevan
la clase todo el tiempo, son los que en muchas ocasiones monopolizan la palabra y todavía no vemos ese ambiente de aprendizaje en el que los alumnos interactúan entre ellos con toda confianza y se desenvuelven y preguntan. Creo que muchas de las recomendaciones que hicieron los docentes al respecto en la reunión de retroalimentación tenían que ver con este aspecto de que el maestro debería dejar que participaran más los alumnos y formar equipos o hacer algún tipo de dinámica que fuera más activa en su clase. ¿Cómo aprovechan los recursos didácticos? Bien, en esta podemos observar cómo aquí se emparejan mucho porque algunos docentes, concebían que sí se había utilizado material didáctico, pero cuando se les cuestiona qué es lo que observaron, insisten en que el único material didáctico que se usó pues fue el pizarrón, el libro de texto y el cuaderno de los alumnos. Entonces, para algunos de esos elementos, si bien son materiales didácticos, se esperaría que trabajaran con otro tipo de material concreto. Y es por eso que podemos observar estas gráficas en esos niveles, ¿no? Finalmente se usó el pizarrón de manera adecuada y el libro de texto de manera adecuada, pero a la mayoría de los docentes observadores les habría gustado ver un manejo de material concreto más allá de estos recursos, Bueno, como había mencionado en momentos anteriores, como parte de un acuerdo del Consejo Técnico de Zona, fue que los docentes compartieran las estrategias exitosas que habían estado desarrollando como parte de sus rutas de mejora escolar y para ello se hizo un espacio en el que las escuelas que visitaron a la escuela donde se observó la clase llevaban preparado una estrategia que deseaban compartir con sus compañeros. Este compartir fue elegido por cada plantel. Algunos decidieron llevar un video en donde demostraban cómo se había ejecutado la estrategia exitosa con los alumnos. En otros casos decidieron llevar los materiales para compartir con sus compañeros de manera práctica dicha estrategia. En ambos casos fue muy interesante ver el cúmulo de estrategias, de experiencias, de técnicas que se pudieron compartir al interior de cada una de las escuelas, y también es destacable el compromiso que tuvieron las escuelas visitantes para poder llevar algo que compartir, y asimismo en la respuesta de los compañeros de las escuelas sedes o anfitrionas pues fue muy buena porque les interesó bastante lo que estaban compartiendo sus compañeros y se tomaron muy buenas ideas para desarrollar las rutas de mejora. Y yo creo que este es el principal propósito de este tipo de reuniones, el compartir ideas, el compartir experiencias, el compartir a lo mejor soluciones o experiencias en las que se pueda mejorar el proceso de enseñanza y aprendizaje. Y en ese caso yo creo que se cumplió con ese propósito en esta sexta sesión. Posterior a las reuniones del Consejo Técnico se realizó una sesión de balance para identificar los logros, las dificultades y también las áreas de mejora para posteriores encuentros. En esta sesión los directivos expresaron de viva voz aquellas experiencias que tuvieron tanto positivas como negativas en estos encuentros. Los principales ya se han mencionado con anterioridad a lo largo de este video, sin embargo se añaden algunos que surgieron en esta reunión. Por ejemplo, los directores mencionaron que fue muy acertado el haber tenido una reunión con el supervisor y los asesores para revisar los materiales que la misma Secretaría nos proporcionó sobre la utilidad de la observación entre pares y sobre cómo preparar esta observación durante la reunión del Consejo Técnico, de tal suerte que ellos pudieron a su vez organizarse con el director de la escuela con la que comparten la sesión para tener listos los materiales y que los docentes, tanto observadores como observados, tuvieran todo lo necesario para poder iniciar
sus trabajos en ese día. De esta manera prepararon los guiones de observación, prepararon también algunos materiales extra como las indicaciones para saber cómo retroalimentaron las sugerencias sobre cómo hacer una buena retroalimentación al docente observado. Por otra parte, los directores de las escuelas sedes resaltan como destacable la buena disposición y la actitud favorable con la que los compañeros observadores retroalimentaron el trabajo de los docentes y también la manera en la que compartieron sus estrategias exitosas, ya sea a través de un video o de una demostración práctica. Y por otra parte, los directores de las escuelas visitantes resaltaron la organización y la preparación de sus anfitriones, tanto en tener los materiales listos para las observaciones, la organización de los niños, de los padres a la hora de recibir a estos niños y también cómo los recibieron y cómo se pudo dar este trabajo en un clima de respeto, de armonía y de aprendizaje. El resultado del encuentro de aprendizaje entre pares a través de la observación de uno a uno nos deja gratamente sorprendidos y satisfechos, debido a que es un inicio, es el primer momento de un acercamiento que no se venía practicando, pero ahora el reto que tenemos todo el personal de supervisión, el personal directivo y los propios docentes es ir mejorando, creando mejores ambientes de aprendizaje, mejorando en la práctica sustancialmente los maestros frente a su grupo, motivando más a los niños, propiciando la reflexión entre ellos, en fin, una gama que el propio guión de observación permite que el maestro esté en contacto con ese guión, que el director haya socializado el instrumento con ellos, y este es un avance que nos va a permitir sistematizar la observación como un elemento para la autoevaluación y que nos va a llevar a la mejora. Sabemos que esto no es en corto tiempo, a mediano plazo propiciaremos una evaluación y buscaremos presentar mejores resultados. Ha sido bueno trabajar entre pares. Es una estrategia que, como dice el maestro, nos va sirviendo para ir viendo en qué estamos bien o ir como que tomando conciencia, ¿no?, de lo que está bien y de lo que está mal. Vamos a ir perdiendo, yo creo que ya el miedo a lo nuevo y pues esta retroalimentación que se da entre pares nos sirve para ir mejorando cada día nuestra práctica.